el origen de los animales verdaderos tiene que ver mucho con el desarrollo de sus estadios embrionarios. Vimos la vez pasada que para la formación de lo que sería el filoporífera hubo toda una serie de procesos desde la colonia de protozoos que se asentó y empezó a tener especialización celular y que también produciría gametos y finalmente estos producirían un cigoto. Pues para llegar a animales también vamos a tener mucha importancia ese proceso desde la formación del cigoto. Si seguimos las divisiones celulares, una vez se dio la fecundación, va a haber un momento en que tenemos un estadio de desarrollo embrionario que es como una esfera hueca que se llama la blástula. Y esta esfera hueca recuerda mucho a ese tipo de colonias hipotéticas de protozoos que formarían los animales, donde tenemos un espacio vacío dentro de la esfera que puede estar relleno de algún líquido, una gelatina, y una capa de células externa. A ese espacio vacío, en este estadio de blástula, se le llama el blastocele. Y entonces, si seguimos el desarrollo embrionario en los animales, vemos que estos embriones, hay un momento en que empieza una de las paredes de esta blástula a invaginarse, a hundirse. Es como si presionáramos con fuerza una pared de un globo y lo vamos empujando hacia adentro y hacia adentro. Esa pared se va a ir ondulando en esa dirección, formando como un valle. Pero si seguimos y seguimos, se formaría un cilindro. Y eso es lo que ocurre en los embriones. Esa pared se va hundiendo hasta que se forma un espacio interno adicional que se llama el arquenterón. Y esto es lo que va a después dar origen al sistema digestivo. Y este arquenterón, que eso es lo que significa primer digestivo, va a dar hacia el exterior por un poro. Y ese poro se llama el blastoporo. Blasto por blástula. A este estadio se le llama la gástrula. ¿Por qué gástrula? Porque ya tiene ese sistema digestivo inicial. Es importante este proceso porque aquí es donde empiezan a formarse los tejidos, a diferenciarse. La capa que quedó externa va a convertirse en el ectodermo y la capa que quedó interna va a convertirse en el endodermo. El ectodermo va a formar la capa externa protectora, mientras que el endodermo va a formar el tejido del sistema digestivo. Y vamos a ver que en los primeros animales verdaderos, al menos estos son los tejidos básicos que tienen que tener. Bueno, entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido es un grupo de células especializadas en una función que tienen estrecha comunicación entre ellas por medio de uniones entre sus paredes celulares. Esas uniones pueden ser uniones tipo gap, uniones adherens, uniones septadas. Unas son para comunicación, otras son para mantener unidas las células. Y además, para que sea un tejido realmente, tiene que tener una estructura que se llama la lámina basal, sobre la cual están posadas las células. Esta lámina basal está formada por proteínas. Por eso es que en porífera no teníamos tejidos. Aunque las células dependían unas de las otras, no tenían este tipo de unión, ni tampoco estaban posadas sobre una lámina basal, salvo un pequeño grupo en homoscleromorfa. La otra condición que teníamos en porífera que podría parecer un tejido eran las hexactinélidas, donde teníamos un conjunto de células que sustituían el pinacodermo y esas células eran un continuo unas con otras. No había pared celular que les dividiera. Ahí la comunicación es total, pero carecían de la lámina basal. Por eso no son catalogadas como un tejido, sino como un simplasma. Y es que también en los tejidos vamos a tener una condición similar. Vamos a tener los que son celulares, bien diferenciada una célula de la otra, pero comunicación por este tipo de uniones. Y también tenemos otros tejidos que se llaman tejidos sincitial, donde las paredes celulares no existen, hay una comunicación total entre las células, pero están posadas sobre una lámina basal. Casi siempre en animales, cuando hay un tejido sincitial, es un tejido de protección, ya que forma una especie de barrera. Aquí, una vez que están formado un tejido, no vamos a poder hacer como en porífera, que se pasaba por un sedazo y las células podían volverse a unificar. No puede ocurrir en el resto de los animales debido a todas estas comunicaciones, canales que hay entre ellas se dañarían, causaría la muerte de las células. Después vamos a tener otro gran grupo de división de los animales que tienen que ver con su forma
Y entonces, bueno, ya con porífera vimos animales asimétricos que podrían ser incluso en formas tubulares o en costras. Y ahora vamos a ver un grupo que se llama Placozoa, que es un organismo que en realidad no tiene una simetría definida y son unas capas de células en forma de un tejido muy básico, que es también un grupo interesante y que vamos a hablar más en detalle. Y el resto de los animales los podemos dividir en animales radiales, donde no tenemos una concentración densa de los órganos sensoriales en un punto, sino que más bien es como grupos cilíndricos donde podríamos agarrar rebanadas del animal en diferentes puntos y esas se parecerían unas con las otras. Y después otro gran grupo de los animales son los bilaterales, en el cual pertenecemos obviamente los seres humanos y muchos otros que conocemos, donde tenemos la cabeza adelante, la parte atrás de la cola, la parte superior del animal se llamaría la parte dorsal, la parte que da hacia el sustrato por lo general o hacia abajo es la parte ventral y tenemos lado derecho y lado izquierdo. Ya tenemos aquí una concentración de los órganos sensoriales en la parte de la cabeza, en la parte delantera, que es la que está primeramente expuesta al ambiente y por lo general van a ser organismos móviles en todos sus estadios de vida o al menos en la mayoría de los casos. Mientras que en los radiales el estadio móvil podría ser el estadio larval, aunque vamos a ver que hay algunos estadios adultos que son móviles. Todos los estudios evolutivos van hacia determinar cuál de estos grupos fue eventualmente el primero en surgir. Bueno, el filo Placozoa fue descubierto en 1883 en las aguas de un acuario en Austria. Y la especie que se descubrió en el vidrio de estas peceras era un organismo pequeño que parecía una forma ameboide, sin embargo era pluricelular y se le puso el nombre de Trichoplax adherens. La talla de estos organismos va entre 1 y 3 milímetros de diámetro y de estos organismos se habla que tienen por lo general 6 tipos de célula. Antes solo se conocían 4, pero recientemente se conoce que tienen 2 tipos más de células. La capa dorsal es muy delgada, tiene el grosor de simplemente una célula. Estas células son uniflageladas. En esta capa, por lo general, hay unas estructuras que se llaman esferas brillantes que reflejan la luz. Estas esferas brillantes se cree que tienen una función defensiva. Pareciera que pueden producir un sabor desagradable para organismos que quieran consumir a estos animales. Después también tienen una capa densa de células glandulares que están en la parte ventral, que no son flageladas. Y en esa parte ventral también van a tener otras células alargadas, cilíndricas, que están flageladas, pegando con el sustrato. Estos organismos, al contar con estas capas de cilios, los utilizan para movilizarse por el sustrato donde están habitando. También cuando se movilizan pueden cambiar los bordes de su cuerpo, dando un aspecto un poco tipo ameba. En el medio vamos a tener un espacio gelatinoso que se llama el mesénquima y acá van a estar unas células alargadas, fibrosas, sincitiales, que recorren al organismo de un lado al otro y que van a tener función muscular y función nerviosa. Es interesante porque se piensa que el origen del sistema nervioso tiene que ver con células tipo musculares en los diferentes animales. A pesar de su simplicidad, estos pueden variar su forma, pueden buscar su alimentación, a pesar de que este organismo no posee un sistema nervioso real, sino algunas células que funcionan como tipo neurona, que son células musculares. Su movimiento es un poco desordenado, debido a que al no haber uniones gap entre las células, la transmisión de estas neurosecreciones no es tan eficiente, entonces hay un batido asincrónico de los cilios. Cuando se encuentran algo de lo que quieren alimentarse, lo que hacen es una invaginación de la capa de células ventrales para hacer una cavidad digestiva temporal. Y pareciera que adquieren este alimento por fagocitosis. Una vez que está en esta cámara, es digerido con sustancias y es fagocitado por las células que están en contacto con el alimento. Por lo general se nota que lo que hacen es consumir bacterias que crecen sobre el sustrato en forma de película. Se ha visto que poseen reproducción asexual por fisión y también por fragmentación. La presencia de reproducción sexual solo se ha determinado por análisis genéticos. Se ve que hay recombinación, pero es un proceso que todavía no se conoce en detalle cómo ocurre.
Este filo posee 3 especies, la que ya mencionamos, Trichoplax adherens. Después en 2018 se describe Oiliunda hongkonensis y el año pasado se describe Polyplacotoma mediterránea. Pero posiblemente van a haber más especies, simplemente es que no se han buscado en todas las partes del mundo y también muchas de estas especies van a tener que ser tal vez descritas por medios de análisis genético. Mucho de lo que conocemos es por las especies que han aparecido en acuarios, pero se han hecho varios muestreos marinos y pareciera que hay una distribución más amplia de estas especies y una gran diversidad molecular. Como mencioné, estas especies son raras, solo se han encontrado en acuarios en unas cuantas partes del mundo, pero indican que puede ser que se encuentren viviendo debajo de rocas o en organismos marinos con concha, escondidos. Estos han llegado a estos acuarios que son alimentados con agua que viene del mar. Ya aquí en Placozoa, a diferencia que con Porífera, tenemos uniones sencillas de célula con célula por sus membranas, pero todavía no contamos con una lámina basal. Y por esta condición de pocos tipos celulares, siempre se ha pensado que es un organismo muy basal dentro de la filogenia de animales. Pero ha salido un artículo en 2018 que proponen que más bien este sería un grupo hermano de Cnidaria, donde se sufrió una reducción significativa. Entonces esta similitud que pareciera tener Placozoa con Cnidarius ha sido respaldada por este artículo de 2018, usando información genómica de ambos grupos, Placozoa y Cnidaria. Y entonces Placozoa ha perdido varias características, por ejemplo, células epiteliales posadas sobre una lámina basal, carencia de un sistema nervioso real, carencia de una simetría, desarrollo de capas embrionarias, un sistema digestivo real y musculatura compleja. Son cosas que no vamos a tener en placozoas que aparentemente son una reducción. También la matriz extracelular posee productos proteicos muy similares a los de la mesoglea de los cnidarios, como lo son ciertos tipos de colágeno y la presencia de proteoglicanos. También hay varios estudios que sugieren la presencia de genes tipo para Hox en Placozoa y estos los vamos a encontrar en el resto de animales, pero no los vamos a encontrar ni en Ctenófora ni en Porífera.